Señor, hoy día queremos, Señor, recibir lo que es tuyo, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú poniendo tus palabras en cada uno de nuestros corazones y que nos permitas, Señor, recibirlas con fe. Sé tú, Señor, estableciendo lo tuyo en nuestras vidas en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un juego que hacen los niños, yo no sé si lo hacen aquí en España, que dice, veo, veo. Ah, parece que sí entonces. Veo algo blanco. ¿Una pared? No, veo, veo. Algo que tiene distintos materiales. ¿Qué es? ¿Ah? ¿El pilar? No. Veo, veo. Está compuesto de dos colores. Uno blanco y uno negro. La cortina, el piano, el cuadro, no. Yo creo que si traigo a los niños de abajo, ya me hubieran dicho. Esta es la última. Veo, veo. Algo que está cercano a nosotros en general. ¿Ah? La lámpara. La Biblia, el Espíritu Santo. No, es algo mucho más concreto. Está muy cerca de Juan. Allá está Juan. Blanco, negro, el reloj. Ah, okay. Bueno, yo pensé que íbamos a llegar más rápido. ¿Está complicado? Bueno, el reloj marca el tiempo. Y el reloj nos permite a nosotros movernos y vivir de acuerdo al tiempo que está marcando. Y hay un tiempo, hay un reloj del tiempo de lo que Dios ha establecido y ha determinado. Y ese reloj ha estado marcando en los distintos tiempos y en las distintas épocas todas aquellas cosas que han sido dispuestas por Dios. Y cada una de ellas se va cumpliendo en su tiempo. Y nosotros tenemos entendimiento y conocimiento de las cosas que Dios ha ido revelando, y hay cosas que nosotros hoy día sabemos y entendemos en este tiempo lo que ha sido revelado por Dios. Nosotros estábamos recordando la semana pasada un hecho que es muy determinante en el tiempo, en el calendario de Dios, y que tiene que ver con la crucifixión de Jesucristo, la muerte de Él en la cruz, que fue hablada por muchos cientos de años antes hasta que llegó el tiempo. Y ese tiempo también fue acompañado con que este Jesús iba a resucitar y se cumplió al tercer día. Y en el calendario que Dios tiene, nosotros podemos ver que hay cosas que van a ir sucediendo aunque el hombre lo considere o no. Dios lo ha determinado así. Y vamos a ver nosotros
que nosotros en esta generación estamos cercanos a vivir cosas que Dios ha hablado y que son determinantes. Así como nosotros podemos mirar hacia atrás y podemos entender lo que había sido hablado de que el Mesías iba a volver y que iba a resucitar, también nosotros podemos ver lo que viene por delante. Y vamos a ver eso hoy día. Jesucristo resucitó, Jesucristo se presentó vivo delante de muchos testigos, con pruebas, como dice Lucas en el Evangelio, en el libro de Hechos, dice pruebas indubitables, o sea, de que no hay duda de que Él resucitó. Y nosotros vamos a ver qué es lo que pasa en ese momento. Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está presente con sus discípulos, Jesucristo ha aparecido a muchas personas en diferentes lugares y por 40 días ha estado con ellos. Y vamos a leer nosotros y vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 9. Y aquí está Jesucristo reunido con sus discípulos, no solamente aquellos que estuvieron con Él, sino hay un grupo ya mayor que están con Él, resucitado, y Él está con ellos en las últimas instancias, dándole las últimas instrucciones. Y esto es lo que vamos a leer. Dice: habiendo dicho estas cosas, Jesucristo hablando con sus discípulos, Jesucristo resucitado, yo pongo énfasis en eso. Jesucristo resucitado, sus discípulos han estado 40 días con Él, con su maestro que había muerto. Ellos son los testigos y por eso para ellos no queda ninguna duda de lo que ellos vieron. Y eso fue lo que ellos después compartieron. Y dice: y viéndolo ellos, fue alzado Jesucristo y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí hay varias cosas que están pasando. Jesucristo está con sus discípulos, está terminando de hablar con ellos y mientras Él ha terminado, Él empieza a ser levantado delante de sus ojos. Pongámonos en el lugar de ellos. Imaginémonos que nosotros hubiéramos estado en ese momento. Él está hablando y Él, resucitado, empieza a ser levantado, 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 levantado. Y obviamente los ojos de ellos, ¿a dónde van? Hacia arriba, y siguen mirando y de repente entre las nubes ya no se ve y están ahí perplejos, ya no está. Y ahí aparecen estos 2 que les dicen: ¿por qué están mirando al cielo? Porque este mismo Jesús que ha sido tomado volverá. Lo que estos varones con vestiduras blancas le dicen: este Jesús que vivió 3 años y medio con ustedes, este mismo Jesús que fue y visitó los diferentes pueblos,
anunciando el Evangelio. Este mismo Jesús que sanó a los enfermos, este mismo Jesús que levantó a muertos y que resucitaron, este mismo Jesús con el cual estuvieron ustedes, este mismo Jesús al que ustedes vieron muerto en la cruz, este mismo Jesús que resucitó y se presentó y ha estado con ustedes durante 40 días, este mismo Jesús que está y ha sido llevado a los cielos, este mismo Jesús así vendrá. Y eso es parte central de las buenas nuevas, de la verdad y de lo que Dios ha establecido. Jesucristo que murió, el Mesías, el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados, se levantó de la muerte, venciendo la muerte, traspasando este ámbito que para el hombre es definitivo. Jesucristo resucita, pero también aquí es parte de la doctrina y de la enseñanza, este mismo Jesús vendrá otra vez. Y eso es lo que está por venir. Eso es lo que está marcando el calendario de Dios. Aunque las noticias, aunque la televisión, aunque los periodistas no lo consideren y hablen de otras cosas, hay un hecho que va a suceder, y es que este mismo Jesús, al que la semana pasada aquí en Segovia, en otras ciudades, en España y en otros países hablaban y celebraban que resucitó, ese mismo Jesús va a volver. Y eso es algo que no se habla mucho. Eso sí fue lo que sus discípulos hablaron, que Jesucristo murió, que ellos lo vieron, que Jesucristo resucitó, estuvo con ellos y ellos escucharon de los ángeles, pero también escucharon de Jesucristo que Él va a volver. Y si hay algo que va a pasar, es que Jesucristo va a volver. Y nosotros, probablemente, nuestra generación va a ser la que vea el retorno de Jesucristo. Esto a veces cuesta que nuestra cabeza lo entienda, pero va a suceder porque Dios lo ha determinado. De la misma forma que Él determinó que el Mesías iba a morir y que iba a resucitar al tercer día y que era algo difícil de entender en ese tiempo, nosotros que tenemos la mirada desde otro punto, desde otro tiempo, nos es más fácil entenderlo. Pero lo que nosotros no vemos aún y cuesta entenderlo, pero va a pasar, es que ese mismo Jesús que se fue al cielo va a volver. Y no es un cuento, no es una figura, sino que es un hecho concreto. Y la palabra enseña que cuando Él vuelva va a llegar un momento en que todo ojo lo verá. Todo, no va a ser algo escondido, sino que va a ser algo visible. Y eso es lo que estos varones le dicen a los discípulos: este mismo Jesús resucitado va a volver. Y es lo mismo que Jesús le dijo en distintos momentos a sus discípulos, dándoles entendimiento de las cosas por venir. Si alguien quiere saber las cosas por venir, Dios las ha dejado escritas. Y en la medida que pasa el tiempo, lo que Él ha hablado va avanzando de acuerdo a los hechos que se van viviendo. Vamos a ir, lo vemos en las palabras de Jesús, y vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan, no les voy a decir qué capítulo todavía, para que no empiecen a leer. Juan, vamos a ir al capítulo 14. Y lo que vamos a leer de Juan, es bueno también entender el contexto.
lo que Jesucristo va a hablar y le va a decir a sus discípulos está relacionado con el último tiempo que Jesucristo está con sus discípulos antes de que Él sea arrestado, antes de que Él sea llevado para lo que va a venir, que va a ser la muerte de Él en la cruz. Y en ese contexto, en la última celebración de la Pascua que tiene Jesús con sus discípulos, en esa última celebración, en esa celebración donde Él les reparte el pan, donde Él comparte la copa y donde Él les dice que Él, esa copa es el nuevo pacto que va a ser hecho, ese mismo Jesús se levanta, le lava los pies a sus discípulos. En esa misma instancia, una vez que le ha lavado los pies a los discípulos, les dice a sus discípulos que va a haber alguien que lo va a traicionar. Y eso los conmueve y ellos empiezan a preguntarse, Señor, ¿seré yo? Todo esto es lo que está pasando, porque Jesucristo sabe lo que viene. Jesucristo sabe que lo van a venir, lo van a tomar, lo van a juzgar injustamente y que va a ir a la cruz. Sus discípulos no, y Él aquí, en ese contexto, es que les habla lo que vamos a leer, para alentar el corazón de ellos, para que ellos sean afirmados por lo que viene. Y les dice, Juan capítulo 14, entendiendo esto, Juan 14, 1. Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, no se inquiete, no se aflija vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Pone este fundamento. Creen en Dios, creed también en mí, porque yo soy. Y les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué dice ahí? Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Jesucristo les está hablando de lo que viene por delante. Ellos todavía no lo ven y no lo entienden. Jesús le dice, hay un lugar. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que los varones con vestiduras blancas le dicen a los discípulos cuando ven a Jesucristo, que ya ha pasado todo esto, pero que Él resucitado se va, ellos le dicen, este Jesús, este mismo Jesús, vendrá otra vez. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, que Él se va a ir. Y con esto Él los quiere afirmar y les quiere dar esperanza, porque le dice, yo me voy, pero me voy a preparar lugar para ustedes. Porque en la casa de mi Padre, a donde Jesús va, Jesús se va a un lugar donde ellos no pueden ir. Jesús se va a un lugar que ellos no conocen, pero Jesús le dice, yo me voy a la casa, me voy con el Padre, y en la casa de mi Padre, en ese lugar donde yo voy a estar con Él, es ahí donde yo quiero que ustedes estén conmigo. Eso es lo que Jesús quiere, y ese es el propósito de Él para cada persona sobre la tierra, es que nosotros podamos estar con Él,
por la eternidad. Dice que Jesús está preparando lugar. Cuando alguno de ustedes va a invitar a alguien a su casa, ¿qué es lo que hacen? Preparan, ordenan. A veces esos son los días en los cuales hay un aseo más profundo. ¿Ah? Va a venir alguien, entonces hay que arreglar, ahora vamos a barrer los vidrios, no, hoy que están sucios los vidrios, ya pasémosle rápido, preparamos el lugar, preparamos la mesa, nos esforzamos en tener cosas que sean agradables para el que viene, estamos dispuestos a alguien que va a venir. De esa forma que nosotros vivimos de alguna manera, es para entender en una pequeña parte lo que Jesús les dice, yo me voy a preparar. Jesucristo ahora está preparando un lugar para los que han creído. Jesucristo está preparando ese lugar. Porque en ese lugar Él quiere que estemos nosotros. Hay un lugar. La vida no termina cuando el corazón deja de latir. Porque después que el corazón deja de latir, hay una eternidad. Y esa eternidad que toda persona va a vivir, va a depender dónde pasa esa eternidad de acuerdo a lo que decida mientras está vivo, aquí en la tierra. Y aquí vemos Jesucristo hablando a sus discípulos para afirmarlos y para decirles, si no fuera verdad eso, yo se los hubiera dicho. Pero como es verdad, yo se los digo, yo me voy a preparar lugar para ustedes. Eso es lo que los discípulos creyeron, eso fue lo que ellos escucharon y eso fue lo que los llevó a ellos a vivir cada uno de sus días con el gozo de saber que ese Señor de ellos que había resucitado, Él iba a volver. Y ellos vivían con esa claridad y también con ese diligencia de saber Él viene en cualquier momento, porque Jesús les dijo, nadie sabe el día ni la hora, pero yo voy a volver. El único que sabe el momento es el Padre. Y Él mientras tanto está preparando ese lugar. Y Él está esperando a que el Padre le diga, ahora es el tiempo. Este es un hecho que se va a producir aquí sobre la tierra. Y este hecho no va a ser menor. ¿Por qué? Porque la palabra enseña, y lo vamos a ver después, que cuando Jesucristo venga, se va a ir con Él todos aquellos que en ese momento están vivos. Es lo que se llama el arrebatamiento, y lo vamos a ver. Va a haber un momento en que en el mundo, cuando Jesucristo venga, porque Jesucristo va a volver, porque Él lo ha declarado, y la palabra lo enseña, y esa es la verdad. Cuando Él venga, en un momento dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pestañeen, ya fue. Así va a ser. No va a ser algo, mira que parece que viene, sí, que... No, va a ser así, de manera intempestiva, sin darse cuenta. Pasó y de repente sobre la tierra van a desaparecer millones de personas. Van a desaparecer, imagínense. Van a ver gente en la plaza, los niños jugando y los niños pequeños, todos se fueron. Y van a quedar gente que va a decir, ¿dónde está mi hijo? Van a haber gente que va a ir conduciendo su auto, gente que cree en Él y que está esperando esa venida, se fue. ¿Y qué pasa con ese auto? Va a seguir derecho, va a chocar, va a producir accidentes. Va a haber algo que va a pasar que va a ser notorio. Porque va a ser en un momento. Eso es una película de ciencia ficción, me dirían. Claro que parece, porque esta cabeza le cuesta entender, pero Jesucristo dice que Él va a volver. Y si uno lo mira en lo práctico, así va a ser. Si hay un piloto de avión, que es un hombre de fe, y él va a cargo del avión, y de repente Jesucristo viene, ¡fu! El avión sigue.
Y sin piloto va a haber gente que va a morir. Esa no es la voluntad de Dios. Porque si dentro de ese avión todos los que van junto con el piloto han creído, ¿qué pasa con ellos? Se van también. Ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de Jesucristo, y eso es lo que le dice a sus discípulos para afirmarlo, para decirle lo que viene. Dice, voy a preparar lugar para ustedes. ¿Y saben por qué? Porque yo quiero que ustedes estén conmigo para siempre. Ese es el corazón de Dios. Eso es lo que los discípulos vieron, eso fue lo que ellos escucharon, y eso es lo que los llevó a vivir cada uno de sus días queriendo agradar a Dios, pero también teniendo la claridad que Él vuelve en cualquier momento. Y eso es lo que va a pasar. Cuando una persona se acerca a la muerte, porque es un hecho inevitable en la vida del hombre, la muerte. Pero los que han creído en Jesucristo y que están esperando su venida, Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, nos da la convicción de que si por alguna razón me muero, me voy con Él. Y no hay temor de enfrentar esto desconocido, porque es algo desconocido. ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo va a ser? Dios ha hablado cómo es. Al que ha creído, la muerte no es algo que le produce temor, sino que entiende que la muerte es el paso natural de estar aquí a en un instante estar con Jesucristo. Es precioso lo que Dios tiene. Y eso que Dios tiene lo quiere para toda persona de Nueva Segovia, lo quiere para cada persona de toda latitud. Ese es el corazón de Dios. Porque la verdad es que Jesucristo resucitó. Pero también ese Jesucristo que resucitó va a volver. Y esa es la verdad. Y eso es lo que hemos de tener nosotros presentes. Y vamos a leer. El apóstol Pablo le va a escribir a un grupo de creyentes en Tesalónica, porque ellos también estaban inquietos, porque desde el tiempo de Jesús, en el periodo que ellos están viviendo, han ido muriendo personas cercanas y queridas, que han creído en Dios, pero están igual con el dolor, con la congoja. Y vamos a leer, porque Dios va revelando. Y en este tiempo nosotros tenemos más revelación y entendimiento de aquello que Dios ha ido hablando. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, la carta que Pablo le escribe a este grupo de creyentes de esa época, y estas cartas también seguramente se iban pasando entre las distintas iglesias. Y también esas cartas le ha llegado a la iglesia también de este tiempo, a la iglesia de Jesucristo, la iglesia que vive de acuerdo a sus palabras, no de acuerdo a tradiciones, no de acuerdo a rituales, que están ignorantes de lo que Dios dice, porque lo que había en los discípulos de ese tiempo era que ellos vivían anunciando las buenas nuevas, porque Jesucristo murió en la cruz por los pecados, Él mismo resucitó, y el que resucitó va a volver. Ese es el mensaje, esa es la verdad, y eso es lo que nosotros estamos pronto a ver que en algún momento se va a producir. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y leemos del versículo 13.
Y aquí Pablo les habla y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando hay alguien que muere, es algo de gran dolor para los que quedan. Pero la persona que ha muerto, si ha creído en Jesucristo, para esa persona ese cambio es de esa condición a estar en la plenitud con Jesucristo, lleno de gozo. Los que se quedan, la familia con gran dolor por la pérdida, por los años de compartir, pero el que se muere en Cristo va a su presencia, va a ese lugar que Él está preparando. Y ahí han ido llegando los que en Jesucristo han ido muriendo. Los mismos discípulos que hablaban esto, enseñaban esto, ellos ya murieron. Y Pablo lo que está escribiendo, lo está escribiendo porque él esperaba que eso pasara en ese tiempo. Dios tiene sus tiempos, pero nosotros hemos vivido parte de la historia y lo que queda es que Jesucristo vuelva. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo está hablando en esa condición de él vivo y hablando que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos a los que durmieron. Y esto es lo que va a pasar, porque el Señor mismo, ese mismo Jesús que resucitó, ese mismo Jesús que los discípulos vieron que se fue al cielo, ese mismo Jesús que le dijo que fue a preparar morada para ellos, el apóstol Pablo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del lugar donde está ahora con el Padre, y los muertos en Cristo, todos aquellos que han muerto en Cristo, todos los muertos en Cristo, resucitarán primero. Resucitarán de la misma forma que Jesucristo resucitó. Jesucristo fue el primogénito de los muertos, el primero que se levantó de la muerte. Todos los que en Cristo, los que han creído en Jesucristo y que hasta el día de hoy murieron, cuando Jesucristo venga y va a venir y dice que va a ser con autoridad y que va a ser con una trompeta, y esa trompeta es bien llamativo porque la trompeta era un elemento que se ubicaba y se usaba en el Antiguo Testamento y que se tocaba para convocar y para reunir al pueblo. Y esa trompeta que se tocaba cuando ellos estaban en el desierto y se tocaba la trompeta, venía todo el pueblo y era convocado. Y acá dice que va a ser Jesucristo mismo que se va a tocar la trompeta para convocar, para llamar a su pueblo. Y los que murieron resucitarán. Esa es la realidad. Cualquier otra enseñanza es fantasía. Jesucristo demostró que Él era la verdad. Y aquí vemos lo que Dios revela. Los muertos en Cristo
El apóstol Pablo, que escribió esto cuando estaba vivo, él decía, yo voy a ser arrebatado. Pero nosotros ahora que leemos esto y que sabemos que el apóstol Pablo murió, él va a resucitar. Será levantado de los muertos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado ¿hasta cuándo? Hasta cuando Jesucristo venga. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esa palabra arrebatados es como la palabra es, en el griego es harpazo, es como algo que cuando alguien es tomado con violencia. ¿Se han fijado también los animales de repente cuando se habla del zarpazo? Está el animal así, así. Cuando uno lo roban, ¡pum! Me pegaron un zarpazo. Fue algo que ni me di cuenta. Así va a ser. Seremos arrebatados. Así va a ser. Vamos a estar viviendo, si no hemos muerto, y seremos arrebatados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y estaremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que viene para su iglesia. Eso es lo que viene y en lo cual Dios quiere que toda persona crea para que pueda recibir esa esperanza, para que pueda tener la convicción de que la eternidad que existe, la eternidad que viene, puede ser lo más maravilloso que el ser humano haya experimentado. ¿Qué es lo más maravilloso que ustedes han experimentado en su vida? ¿Qué es eso que dicen, esto fue y me encantaría volver a vivirlo? Eso no se compara con lo que va a ser el estar con Jesucristo, el creador de todas las cosas, y vamos a estar con Él para siempre. El reloj está avanzando. Y para que se cumpla esto, bíblicamente, no hay nada que falte. Porque a veces hay una confusión, porque está el arrebatamiento, y que es cuando Jesucristo viene en las nubes, en el aire, y es tocada la trompeta, y los muertos resucitan, y los que están vivos son arrebatados y están con Él. Pero va a llegar un momento en que es la segunda venida de Cristo, en que va a ser a la tierra. ¿Y con quién va a venir Jesucristo? Con los muertos que resucitaron, con los vivos que fueron transformados para reinar en esta tierra. ¿Y desde dónde va a reinar Él? Desde Jerusalén. Vamos a terminar. El mismo apóstol Pablo, haciendo referencia a esto y dando a entender esta revelación que es de Dios, que no fue dada en el Antiguo Testamento, sino que es algo que fue dado en estos tiempos del Nuevo Testamento. Y vamos a leer en 1 Corintios 15. Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y Jesucristo volverá. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 51 le escribe a la iglesia que está en Corinto. Le dice, he aquí, os digo un misterio. Les digo algo que estaba oculto, algo de lo cual no había revelación. Y dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y nuevamente aparece, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa es la realidad que espera a los que creen. Y si hay alguno de nosotros que hemos tenido amigos o familia que murieron, pero murieron en Cristo, los vamos a volver a ver. Porque ellos van a ser resucitados primero. Y si nosotros no hemos muerto y estamos vivos, cuando Jesús venga en el aire, nos reuniremos con Él y seremos transformados. Eso es lo que está por delante. Eso es lo que Dios tiene. Y terminamos con lo que dice al final de esto el apóstol Pablo, referente a lo que está hablando en el versículo 58. Dice: así que, hermanos míos amados, de lo que le he estado hablando, y aquí les dice, estad firmes. Estad firmes en la fe. No se dejen doblegar por las cosas que ven. No se dejen disminuir porque las cosas no están fáciles, sino que les dice, hermanos míos, estad firmes y constantes. No cesen, no sean de los que van hacia atrás, sino que sean, como decía Pablo, de los que se extienden hacia adelante de manera constante. Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en el Señor. Jesucristo viene. Y puede ser en cualquier momento. Y Pablo aquí está diciendo, estad firme en la fe. No sean de los que un día sí y otro día no. De los que hoy porque estoy alegre voy a hacer lo que a Dios le agrada. Hoy que estoy triste no quiero nada. No, constante. Mantenerse firme, teniendo puestos los ojos en Él, y dice, creciendo. Y yo dejo para todos nosotros esa pregunta. ¿Estoy creciendo en Él? ¿Estoy creciendo? ¿O estoy gateando y sigo gateando? ¿O estoy caminando, pero bastante un día sí y me caigo, otro día y me caigo? ¿Estamos creciendo? Porque Jesucristo viene a buscar a una iglesia que está firme, una iglesia que es constante, y ese constante es sinónimo de una palabra. ¿Qué palabra puede ser? Fiel. Él viene por una iglesia fiel, por hombres y mujeres que son fieles a Él, que le creen y que en este día, hasta que Él vuelva, están creciendo en el carácter del Señor que los viene a buscar. Amén. Señor, tú vuelves. Jesucristo, aunque mucha gente